Bueno, vamos a dar inicio al tema del día de hoy, que son enfermedades de transmisión sexual. Las enfermedades de transmisión sexual son infecciones que son contraídas por relaciones sexuales o contacto sexual o genital principalmente. Esto es lo más frecuente como se transmiten las enfermedades de transmisión sexual. Pero también pueden haber otras vías, como ser por vía vertical, es decir, de una madre embarazada hacia su feto a través de la circulación uteroplacentaria. Puede ser por transfusiones, por compartir algún tipo de jeringuilla, sobre todo en pacientes que están compartiendo algún tipo de drogas. Pueden ser y las enfermedades que pueden transmitirse son el SIDA, el sífilis o la hepatitis, ¿no? La mayoría de las enfermedades de transmisión sexual son curables, hay un tratamiento. En cambio, otras se pueden controlar sin que se pueda curar completamente la enfermedad. Una vez superada, la mayoría de las enfermedades de transmisión sexual no generan protección de por vida, es decir, que una paciente que una vez que ha curado, si entra en contacto con el agente causante de la infección de transmisión sexual, nuevamente pueden llegar a contagiarse. No existe vacuna, a excepción de la hepatitis A y de la hepatitis B, por lo que son frecuentemente las infecciones como les había mencionado. Los agentes transmisores de enfermedad de transmisión sexual pueden ser muy variados: bacterias, hongos, parásitos y virus, o también puede haber una asociación entre ellos, es decir, una paciente que tiene una enfermedad de transmisión sexual también puede tener otras al mismo tiempo. Y las principales vías de contagio son las mucosas de la boca, órganos genitales y la región anal también. Por eso existe el riesgo durante la asociación coital, vaginal, anal o oral de que alguna enfermedad o algún agente causante de alguna enfermedad de transmisión sexual pueda penetrar por estas mucosas, como se ha mencionado. Bueno, de la etiología vamos a hablar de muchas formas de bacterias, virus, protozoos y hongos que pueden producir enfermedades de transmisión sexual. Tenemos la Neisseria gonorrhoeae, el virus de la inmunodeficiencia humana, el Trichomonas vaginalis, Candida albicans, Treponema pallidum, que produce el sífilis, el herpes simplex, la clamidia trachomatis, papilomavirus humano, el Haemophilus ducreyi, hepatitis A, B, C y D, y los citomegalovirus. Si se dan cuenta, hay una gran cantidad de agentes causantes de enfermedades de transmisión sexual, y para nosotros es muy importante saber reconocer la sintomatología o el cuadro clínico de cada una de estas enfermedades de transmisión sexual, y nosotros tratar de hacer, de acuerdo a los laboratorios, hacer el diagnóstico más adecuado y oportuno de nuestros pacientes. Bueno, vamos a hablar primeramente de la gonorrea, que es una enfermedad de transmisión sexual muy frecuente. Se conoce también con el nombre de blenorragia. Es una infección bacteriana común en jóvenes, principalmente jóvenes, por el no cuidado que estos tienen. La promiscuidad es un factor agravante de esta enfermedad de transmisión sexual. Puede afectar distintas zonas del aparato genitourinario, y muchas veces por las adherencias, por las sinequias que puede producir, es causante de infertilidad, tanto en hombres como también en mujeres. El agente etiológico de la gonorrea es el Neisseria gonorrhoeae, que tiene una característica de ser una bacteria, un diplococo gram negativo inmóvil, que se caracteriza por fermentar carbohidratos. Es una bacteria oxidasa positivo. Es una bacteria de tipo intracelular, y el medio de cultivo definitivo para su aislamiento es el medio de cultivo de Tallar-Martin. Estamos hablando de la gonorrea. Se transmite por contacto con la mucosa del pene, la vagina, ano o boca, de acuerdo al lugar donde se ha puesto en contacto la bacteria. No es necesario que se produzca la eyaculación para transmitir o contraer la gonorrea, simplemente basta con el contacto de mucosa con mucosa para que se transmita. Y también puede transmitirse por vía vertical de la madre al hijo durante el trabajo de parto, por el pasaje del feto a través del canal del parto. Por este motivo, los pediatras neonatólogos lo que hacen es hacer una profilaxis ocular cuando se ha producido el parto, ya sea con gentamicina o con cloranfenicol también, ¿no? El periodo de incubación de la gonorrea es de 2 a 5 días posteriores al contacto sexual con una pareja infectada, un periodo de incubación corto.
Los síntomas no pueden aparecer hasta pasadas las 2 semanas y el 50% de las mujeres tienen la característica que son asintomáticas. ¿Qué quiere decir? Que son portadoras con mucha probabilidad de diseminar la infección a todas las parejas sexuales que ésta tenga, ¿no? La clínica. La clínica en la mujer se va a caracterizar, como ustedes están viendo, por leucosea, es lo más llamativo, secreción blanquecina por los genitales, que puede ser amarillento también con presencia de sangre, sangrado entre periodos menstruales, polaquiuria, aumento de la frecuencia de las emisiones de la orina, puede haber disuria y también puede haber prurito. Entonces la sintomatología de la gonorrea mm, es muy fácil de reconocer, pero también hay otras enfermedades de transmisión sexual que nos pueden hacer confundir. En el hombre la sintomatología casi es similar, pero un poquito menos intensa que en la mujer. También puede haber secreción uretral mucosa blanquecina o purulenta que sale por los genitales externos del hombre. Va a haber prurito y también va a haber disuria. Esta gonorrea afecta principalmente a órganos sexuales, pero puede infectar la boca, ojos y otros tejidos, como les había mencionado. El área de la mucosa de los órganos genitales externos que ha estado en contacto con la bacteria. Si no se trata, puede diseminarse, afectar el corazón, articulaciones y también el cerebro. Entonces, de una infección de tipo localizado, se puede hacer sistémico. Y en mujeres embarazadas, también una causa frecuente de abortos. La gonorrea, como se había mencionado, produce esterilidad porque tiene la capacidad de producir adherencias, cicatrices a nivel de las trompas. Entonces puede producir una fertilidad permanente. Estas cicatrices de dolor de luto puede ocasionar dispareunia y dolor pélvico crónico también, dispareunia y dolor durante la relación sexual. Y también puede producir causa muy frecuente de embarazos ectópicos también. En recién nacidos de madres con gonorrea se ve la conjuntivitis oftálmica. Por este motivo les había mencionado que la profilaxis ocular es muy importante cuando nace el bebé, ya sea con gentamicina o con claranfenicol también. Si no se hace este tratamiento, algunos niños pueden tener ceguera, ¿no? Y esto generalmente se ha visto en los casos que han ocurrido, que se presenten madres que han tenido sus partos en sus domicilios, donde los niños no han recibido una profilaxis ocular adecuada, ¿no? Bueno, el diagnóstico, ya se había mencionado, el diagnóstico principalmente es clínico. Hay que buscar antecedentes de relaciones sexuales dudosas de nuestra paciente. El medio de cultivo o Thayer-Martin es el método definitivo para aislar al, a- al agente causante de la gonorrea, ¿no? El estudio bacteriológico muestra un exudado de cervix o uretra y se analiza bajo microscopio con tinción de Gram, también es un método complementario muy importante. Y las bacterias aparecen de color rojo agrupadas de dos en dos, por esto la característica de ser bacterias de tipo diplococos dentro de las células de la muestra. El tratamiento es muy sencillo de realizar. Podemos utilizar ciprofloxacina de 500 miligramos vía oral, pero la ciprofloxacina en mujeres embarazadas está contraindicada. Como alternativa podemos utilizar acitromicina, ceftriaxona o cefixima también, ¿no? Son tratamientos alternativos. Pero el tratamiento de primera elección para nosotros es ciprofloxacina para el tratamiento de la gonorrea. En el embarazo, como tratamiento alternativo, podemos utilizar la ceftriaxona de 125 miligramos por vía intramuscular. En caso de enfermedad inflamatoria pélvica, es una enfermedad infecciosa mucho más avanzada, podemos utilizar ceftriaxona de 250 miligramos intramuscular, dosis única, o doxiciclina de 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 14 días. Son terapias alternativas que se dan de acuerdo a la condición de la paciente o a la clínica que estaba presentada. Entre las complicaciones de la gonorrea, en el hombre está el absceso periuretral, artritis gonocócica, epididimitis, prostatitis, vesiculitis seminal. Son algunas complicaciones que pueden, en la mayoría de los casos, si no se hace un tratamiento oportuno,
puede complicarse aún más con esterilidad, una vez que el hombre quiera tener una familia, ¿no? En la mujer lo mismo, procesos inflamatorios ya no solamente de órganos genitales externos, sino también puede afectar órganos genitales internos, como sea salpingitis, enfermedad inflamatoria pélvica, peritonitis, vulvovaginitis, dispareunia o esterilidad. Entonces, son complicaciones en el hombre y en la mujer que se pueden dar cuando no se hace un tratamiento adecuado, no se hace un diagnóstico adecuado y un tratamiento oportuno, ¿no? Otra enfermedad de transmisión sexual es la sífilis. Sífilis, de la misma manera que la gonorrea, es una enfermedad altamente contagiosa y peligrosa. Se transmite por contacto sexual y por vía vertical de la misma manera. Es una enfermedad, evoluciona por etapas y a veces los síntomas desaparecen dando sensación de una falsa curación. Esa es la característica del sífilis, ¿verdad? Que algunas veces la sintomatología desaparece y después vuelve a aparecer, pero ya en un estado mucho más avanzado. Bueno, el agente etiológico del sífilis es el Treponema pallidum, es una espiroqueta móvil unicelular que mide de 10 micras por 0.2 micras, se reproducen por fisión transversal, es difícil de cultivo in vitro, es una espiroqueta de tipo anaerobio y se replica cada 30 a 36 horas. Son las características del Treponema pallidum, agente productor de lo que es el sífilis. El mecanismo de transmisión principalmente es por contacto sexual, pero también hay por vía vertical a través de la vía transplacentaria y producir una sífilis congénita. Y también puede ser por hemotransfusión el contagio de este tipo de pacientes. El periodo de incubación, a diferencia de la gonorrea, es mucho mayor. El periodo de incubación puede ser hasta de 3 semanas, pero tiene un rango de variación muy importante. Puede ir incluso de 9 hasta 90 días. Es decir, de una vez que ha entrado el agente productor de sífilis, de 9 hasta 90 días recién puede presentar la enfermedad. Y también presenta una fase asintomática, como ya les había mencionado. El Treponema pallidum penetra a través de la mucosa. Pene, sitio primario de compromiso, es el sitio inicial o la mucosa que está en contacto con el germen. Es el sitio inicial donde se va a producir la úlcera. De un 10 al 20% la lesión es bucal, perianal o rectal en un menor porcentaje. Generalmente el sitio de mayor, en la puerta de entrada de este sífilis es el pene, la mucosa del pene. Y la diseminación desde estos puntos de entrada puede ser por el sitio de entrada, por vía linfática o por vía hematógena. De la misma manera que la gonorrea, tenemos una puerta de entrada, pero también si no se hace un tratamiento adecuado y oportuno, se puede hacer una diseminación de tipo sistémica. La sífilis afecta principalmente a personas sexualmente activas, puede pasar inadvertida. Los signos y síntomas varían dependiendo de cuál de sus tres etapas se encuentra la persona infectada, ¿no? La primera etapa, generalmente sífilis primaria, dura de 1 a 12 semanas después del contacto y se va a caracterizar clínicamente porque hay presencia de una úlcera genital en boca o ano, que se denomina chancro, que es el chancro de inoculación. Es el lugar de entrada del agente causante del sífilis. Esa es la característica de la sífilis primaria. La sífilis secundaria puede durar hasta 6 meses. En este caso ya hay una diseminación mayor. Empiezan a aparecer manchas en el pecho, espalda y extremidades. Puede haber bultos en el cuello, axilas o ingle, que nos indican una inflamación de los ganglios linfáticos. El paciente puede experimentar fiebre, dolor de garganta y también malestar. Es una característica clínica de la sífilis secundaria. Y la sífilis terciaria, que va desde los 3 o más años, en este caso ya hay una afectación de órganos internos y una artritis generalizada por la presencia de estas úlceras, pérdida de la sensibilidad de brazos y piernas, lesión a nivel del corazón, vasos, médula y cerebro. Entonces, la afectación es mucho más severa, ¿no? Bueno, esta es la sífilis primaria, es, es la lesión inicial, el punto de entrada del agente hacia el cuerpo de nuestro paciente. Les he mencionado que lo más frecuente es a nivel de los genitales externos, tanto maternos como tanto
del hombre como de la mujer, pero también en un menor porcentaje, de un 10 al 20%, puede ser la mucosa oral, la mucosa anal, ¿verdad? Estos chancros son llagas que no duelen, desaparecen en poco tiempo, haciendo creer que la enfermedad se ha curado. Hay que tener mucho cuidado si nosotros tenemos o vemos una paciente que tenga este tipo de lesiones. Aparece como una pápula inicial, la puerta del punto de entrada del agente. Se produce una úlcera indurada, generalmente única, elevada, redondeada, rojiza, limpia e indolora. Esas son las características de esta úlcera en la sífilis primaria. Ya aparece, como les había mencionado, el lugar donde el germen ha entrado, ya sea a nivel del ano, recto, labios, lengua, garganta y o al cervix. Permanece de 2 a 8 semanas y se cura en forma espontánea. Y eso hay que tener mucho cuidado. No es que sea curado, sino que la enfermedad ha pasado a otro tipo de estadio, ¿no? Se acompaña de adenopatías regionales duras, indoloras y de características móviles. Y pasas a lo que es una sífilis secundaria, que ya se había dicho que las manifestaciones clínicas pueden aparecer a los 6 meses después de la entrada del germen. Una vez que la llaga ha desaparecido, suelen permanecer erupciones en la piel, después suelen aparecer estas lesiones en las espaldas, después desaparecen y la enfermedad se reproduce en forma silenciosa. Puede haber pérdida del cabello, fiebre, pérdida del apetito, fatiga, dolor de los huesos, que es otra característica de esta segunda etapa de lo que es la sífilis secundaria. Son frecuentes las úlceras en la boca, un 10% tiene una inflamación de los huesos, articulaciones con mucho dolor, pueden haber inflamación de los riñones con proteínas en la orina. La inflamación del hígado puede provocar también ictericia en nuestro paciente. Un porcentaje menor puede aparecer con meningitis, cefalea o rigidez de cuello. Entonces, estas son algunas imágenes, lesiones de estas pápulas que el paciente va a presentar en el dorso en la espalda, a nivel de las manos, lesiones redondeadas y planas. Va a presentar pérdida del pelo, alopecia. ¿Sí? Bien, y después viene la fase latente. En esta fase latente se caracteriza porque el paciente deja de tener sintomatología. Esta fase latente puede durar incluso años. En una fase latente temprana se dice menos de 4 años de la lesión primaria y una fase tardía más de 4 años de la lesión primaria. Entonces estamos en una fase latente, un falso estado de curación de la enfermedad. Y después de la fase latente viene lo que es la sífilis terciaria. Esta sífilis terciaria se va a crecer por daños en la etapa, son más peligrosos y destructivos. Se van a presentar grandes lesiones ulcerosas en diferentes partes del cuerpo, que puede producir deformación de los huesos, articulaciones y del sistema nervioso central. Lesiones destructivas en hígado, sistema cardiovascular, sistema auditivo y también sistema ocular. Entonces, la destrucción de este agente hacia el cuerpo de nuestro paciente es a todo nivel. Es una enfermedad muy agresiva, es una enfermedad muy, muy destructiva, muy degenerativa, muy invalidante. La sífilis congénita precoz, dependiendo de cuánto tiempo una mujer embarazada ha estado infectada, puede enfrentar un riesgo de tener un aborto o un óbito fetal o dar a luz un bebé muerto o morir poco después de haber nacido. Un bebé infectado puede nacer sin síntomas y signos de la enfermedad también. Si estos bebés no reciben tratamiento, pueden sufrir retardo del desarrollo, convulsiones y después morir. Entonces, la sífilis congénita es algo latente. Por este motivo, como estrategia en nuestros hospitales, nosotros a nuestros pacientes les pedimos que todas se tienen que hacer una prueba para detectar la presencia del sífilis. Y el tratamiento es muy sencillo de realizar para evitar todas estas complicaciones, principalmente en las pacientes embarazadas. El diagnóstico del sífilis podemos presentar dos métodos directos, que es a través de un microscopio de campo oscuro, o puede ser con tinciones de IFE, IP y PCR, y los métodos indirectos que tenemos las pruebas no troponémicas y las pruebas troponémicas. Las pruebas
no treponémicas son los más utilizados. Consiste en detectar anticuerpos inespecíficos para la enfermedad. Son pruebas sensibles pero poco específicas y van a presentar una alta tasa de falsos positivos a diferencia de la prueba de tipo treponémica. En estas pruebas no treponémicas tenemos el BDRL o el RPR. Se utilizan en forma cuantitativa en el control de la eficacia del tratamiento. Es muy importante. Se hacen reactivas semanas después de la infección y se correlacionan con la actividad de la enfermedad y sirven para monitorizar la respuesta al tratamiento. Se negativizan tiempo después del tratamiento. En ciertos individuos se mantienen discretamente positivas a una reacción que se ha denominado reacción de cero fase. ¿Ya? Entonces nosotros, la mayoría de los hospitales de salud, lo que tenemos son estas pruebas no treponémicas que, como les había mencionado, lamentablemente nos da una alta tasa de falsos positivos. En cambio, las pruebas treponémicas, en este caso se trata de anticuerpos específicos, producen escasos falsos positivos, pero lo malo de estas pruebas treponémicas es que no son útiles para un seguimiento del tratamiento, porque pueden seguir siendo positivas aunque ya se ha tratado la enfermedad. Entonces son pruebas complementarias para confirmar nuestro diagnóstico una vez que se ha hecho un diagnóstico clínico presuntivo. El diagnóstico de sífilis secundaria se establece por estudios serológicos positivos y la existencia de una enfermedad clínica compatible que ya les había mencionado. En caso de que se sospeche una afectación de tipo neurológica, una neurosífilis, está indicado hacer una punción lumbar para analizar la presencia de anticuerpos. La sífilis latente se diagnostica por serología en pacientes sin signos de enfermedad. El diagnóstico de sífilis terciaria, bueno, ya que hemos visto toda la sintomatología, es una enfermedad que produce grandes úlceras degenerativas y las pruebas complementarias que ya les había mencionado, también se confirma el diagnóstico con una punción lumbar, ¿verdad? Y con esto nosotros tenemos suficientes datos, sobre todo inmunológicos de serología, para saber si la paciente contiene para confirmar nuestro diagnóstico clínico. El tratamiento es muy sencillo, como les había mencionado: sífilis primaria, secundaria y latente. El tratamiento específico es la penicilina G-benzatínica, 2.400.000 por mililitro muscular, o puede ser una sífilis latente tardía o sífilis tardía. Puede utilizarse penicilina G-benzatínica, 2.400.000 por semana durante 3 semanas. En caso de sífilis congénita, penicilina G, 50.000 unidades internacionales por kilogramo de peso intramuscular por 10 días es el tratamiento específico para el sífilis. En caso de que la paciente tenga alguna reacción alérgica a la penicilina, como alternativas tenemos la doxiciclina o la eritromicina. Doxiciclina de 200 miligramos cada 12 horas por 15 días o la eritromicina de 500 miligramos cada 6 horas por 15 días. Es el tratamiento como se tiene que hacer en nuestra paciente con sífilis. Vamos a hablar ahora del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA. Es una enfermedad incurable, como todos sabemos, mortal. No existe un tratamiento retroviral capaz de curar completamente al paciente, pero sí podemos retrasar la enfermedad. Es uno de los problemas de salud más graves a nivel mundial. Lo ha sido y lo sigue siendo todavía. Se transmite tanto por contacto sexual como vertical y a través de hemoderivados también. Y el agente causante de lo que es la enfermedad del SIDA es el virus de inmunodeficiencia humana. El mecanismo de transmisión es a través de fluidos corporales, semen, sangre, fluidos vaginales y leche materna. Por eso se descontinúa la lactancia materna en mujeres que han tenido sus partos normales o por cesárea. Su contagio puede ser por contacto sexual, vaginal, oral o anal, las transfusiones o también por vía vertical. Es una infección asintomática. La infección viral crónica por VIH que destruye gradualmente el sistema inmunológico. Esa es la característica de este virus, que va a destruir los estados de defensa de nuestros pacientes. El periodo transitorio entre la infección y la enfermedad puede durar muchos años de acuerdo a cómo el paciente lleva su vida, la buena alimentación también. Esta situación de infección sin enfermedad es lo que se denomina personas seropositivas, ya que pueden contagiar a otras personas también.
Se caracteriza por un deterioro lento del sistema inmune, hay una disminución del recuento del CD4, no hay síntomas en esta fase. Cuando estos se comienzan, aparecen son los síntomas iniciales, una linfadenopatía generalizada, meningitis, infecciones de la piel. Y pasamos a lo que es la etapa SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida ocasionado por el VIH. Es el final y la etapa más seria de la enfermedad. Está caracterizado por signos y síntomas de inmunodeficiencia. Este virus, como se ha mencionado, ataca el sistema inmunológico de nuestro paciente, deja al cuerpo vulnerable a enfermedades ocasionadas por bacterias, virus, hongos y parásitos. Entonces, la posibilidad de que nuestro paciente sea infectado por enfermedades oportunistas es muy aumentada. Las clínicas son muy variadas, puede haber fatiga persistente o inexplicable, sudoración nocturna abundante, escalofríos con estremecimientos, síndrome febril prolongado, adenopatías, diarrea crónica, cefalea persistente, pérdida del peso sin causa aparente, prurito generalizado, erupciones de la piel. Entonces, son algunas de las sintomatologías que el paciente va a presentar. En caso de las infecciones oportunistas, el paciente puede presentar cáncer anal o del cuello uterino, aspergilosis ocasionada por un hongo que puede ocasionar ataques cerebrales y también parálisis, enfermedades respiratorias como ser neumonía y tuberculosis, la candidiasis vaginal, ¿verdad? Y el herpes virus simple, tipo 1 y 2, y cáncer del sistema linfático. Entonces, esta enfermedad del SIDA hace que muchas enfermedades que son denominadas oportunistas puedan afectar también a nuestro paciente. Desde que se comenzó la epidemia, 47 millones de personas han sido infectados. Este virus ataca linfocitos del sistema inmune y deja al organismo vulnerable a una gran variedad de enfermedades y cánceres potencialmente mortales. La muerte se produce por una producción de infecciones llamadas oportunistas que ya les había mencionado, porque aprovechan la debilidad del sistema inmunológico de nuestro paciente y esto hace que nuestro paciente pueda llegar a fallecer. La abstinencia es el método más seguro de no contraer la enfermedad del VIH-Sida, no solamente esto, sino también la fidelidad, ¿verdad? Estar solamente con una pareja sexual. El diagnóstico se puede utilizar el test de ELISA, anticuerpos para el VIH-Sida, recuento absoluto del linfocito CD4, el PCR para el VIH o técnicas de confirmación. Ahora estamos lo que es la prueba de Western blot, ¿verdad? El tratamiento es el uso de antirretrovirales. Y entre los antirretrovirales que nosotros vamos a encontrar tenemos los inhibidores de la transcriptasa inversa, no análogos de los nucleósidos. Tenemos los inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos de los nucleósidos o no nucleótidos. Tenemos los inhibidores de las proteasas, eh, como es el atazanavir, el darunavir, los inhibidores de las integrasas y los inhibidores de entrada o fusión bloqueante de entrada del VIH en los linfocitos TCD4. ¿no? Entonces son muchas alternativas de tratamiento que nosotros podemos utilizar para controlar el progreso de este tipo de enfermedad. Las complicaciones son herpes simple y herpes zóster, neumonía por neumonitis carini, toxoplasmosis, tuberculosis pulmonar, esofagitis por cándida, citomegalovirus, sarcomas de Kaposi o los linfomas. Entonces las complicaciones también pueden ser muy variadas. A toda persona con infección por VIH, independientemente del recuento del linfocito CD4 o síntomas, se debe ofrecer medicación antirretroviral. No se tiene que esperar que antes lo que antes hacíamos, ¿verdad? Esperábamos a que la carga viral esté dentro de unos valores para nosotros recién iniciar los medicamentos antirretrovirales. Actualmente no, actualmente lo que se recomienda es que iniciar directamente los medicamentos antirretrovirales. Mantener una terapia antirretroviral eficaz con una carga viral de VIH indetectable en sangre es la mejor manera de mantenerse saludables. Para que la terapia antirretroviral sea eficaz es importante que tome los medicamentos tal y como se los receten, sin omitir ni saltarse ninguna dosis. Esto es muy importante. No solamente esto, sino tener una vida mucho más saludable.
Seguir con la terapia retroviral con una carga viral indetectable ayuda de la siguiente manera. Mantener este inmunitario fuerte, reducir las posibilidades de contraer una infección, reduce la posibilidad de desarrollar VIH resistente al tratamiento y reduce la posibilidad de transmitir VIH a otras personas. Entonces, los beneficios de utilizar antirretrovirales en nuestros pacientes en forma rápida, lo vamos a decir así, tienen muchos beneficios, como les había mencionado. Prevención. Hay que prevenir educando a nuestros pacientes el uso correcto de preservativos, mantener fidelidad a nuestra pareja, no usar drogas o por vía endovenosa, bueno, generalmente por el compartir las jeringuillas. En muchos países del mundo ya se han creado áreas donde las personas drogadictas pueden ir y utilizar, drogarse ahí y utilizar jeringuillas en forma personalizada, ¿no? De esta manera reducir el riesgo de no solamente el VIH-Sida, sino de otras enfermedades también. Prohibido la lactancia después del parto en mujeres confirmadas positivas. Vamos a hablar del herpes simple. Herpes genital es una enfermedad de transmisión sexual causada por el virus tipo 1 tipo 2. Ambos virus son muy fáciles de contraer, tienen síntomas similares y pueden encontrarse en diferentes partes del cuerpo. Una vez infectado el virus, permanece en el cuerpo por el resto de la vida. No hay tratamiento, permanecen en el lugar hasta que algún mecanismo desencadenante haga que otra vez la enfermedad pueda rebrotar. El mecanismo de transmisión, contacto directo piel con piel, incluye tocar y besar, contacto sexual vaginal, oral, anal. La piel puede infectarse si está cortada, irritada o quemada, entonces necesitamos una puerta de entrada. Si una persona tiene llagas bucales, puede transmitir el virus durante sexo oral y causar herpes genital y también herpes labial. La clínica, prurito y ardor en la región de los genitales, presencia de vesículas, úlceras muy dolorosas en vagina, labios vulvares, glúteos y ano, en el lugar donde se ha puesto en contacto con el virus, el nombre sobre el pene, escroto, glúteos, muslo y también en el ano. Entonces, el lugar de infecciones o el lugar donde se va a presentar estas lesiones vesiculares ulceradas va a depender, es muy variado. Los síntomas más frecuentes son prurito, ardor, secreción blanquecina con sangre, ganglios linfáticos hinchados y sensibles al tacto en la ingle, garganta, dolores musculares, cefalea y fiebre, ¿no? Entonces son lugares muy frecuentes donde van a aparecer estas vesículas y estas úlceras. Las lesiones evolucionan espontáneamente de 3 a 5 semanas. El virus puede persistir en un ganglio en forma latente y desactivarse periódicamente en forma asintomática o causando un cuadro similar. Entonces, esta enfermedad es de por vida, no hay tratamiento. La desactivación puede ocurrir por estrés, trauma local, cambios hormonales o infecciones concomitantes, ¿no? Entonces, la característica que tienen el herpes principalmente de tipo genital, presencia de vesículas inicialmente y estas vesículas después se ulceran. La característica que produce mucho dolor en nuestra paciente. El diagnóstico lo hacemos por clínica y cultivo de las lesiones genitales. El tratamiento es específico, lo hacemos con aciclovir, ¿no? Ya sea en tabletas de 400 miligramos vía oral durante 7 a 10 días, o también puede venir en aciclovir en crema. Los condilomas acuminados, enfermedad de transmisión sexual de origen viral, que se caracteriza por el crecimiento de una verruga blanda en los genitales y región anal. El agente etiológico es el virus del papiloma humano, subtipos 6 y 11 principalmente. Además, la presencia conjunta de HPV y el virus del herpes genital es predictor de cáncer cervical, ¿no? Entonces sabemos que el virus del papiloma humano es el agente también causante de lo que es el cáncer de cervix en nuestros pacientes. Factores de riesgo: parejas sexuales múltiples, parejas desconocidas, mal uso del preservativo, inicio temprano de las relaciones sexuales, son factores de riesgo, factores predisponentes a que los pacientes puedan contraer esta enfermedad de tipo viral. La clínica, tumores sobre los genitales, como estamos viendo aquí. Pueden haber presencia de úlceras genitales, verrugas anales, crecimiento anormal alrededor del ano y los genitales femeninos en forma de coliflor. Esa es una característica que tienen este tipo de pacientes. Puede haber prurito en el pene, escroto, ano y vulva. Aumento de la secreción vaginal, una secreción vaginal
maloliente, verdosa, amarillenta, con presencia de sangre. Entonces son una característica de lo que es el condiloma acuminado. El tratamiento podemos hacerlo en forma tópica con ácido tricloroacético, es el medicamento que está indicado en pacientes embarazadas. También podemos quemar estas besugas genitales con podofilina o nitrógeno líquido. En caso de que sean besugas genitales mucho más grandes, el tratamiento quirúrgico está indicado. Podemos utilizar la crioterapia, electrocauterización, terapia con láser o una excisión quirúrgica, ¿no? Se está estudiando la aplicación de inyecciones de alfa-interferón directamente en las verrugas. Nosotros, para ustedes que van a manejar pacientes en consulta externa, el ácido tricloroacético está indicado en mujeres embarazadas. La podofilina no, el nitrógeno líquido tampoco. El ácido tricloroacético es lo que nosotros tenemos a la mano. La podofilina al 10 al 30%, repetir el tratamiento semanalmente hasta la desaparición de las lesiones. Los condilomas genitales externos y perenales deben lavarse profusamente con agua corriente 1 o 2 horas después de la aplicación. No se olviden que este medicamento es ácido. La podofilina aplicada a lesiones de la mucosa vaginal anal deben dejar secar antes de retirar el espéculo o el anoscopio, porque como es ácido, si nosotros no secamos o dejamos el ácido en los genitales y no limpiamos, entonces este ácido puede quemar la piel sana de nuestra paciente. Grandes cantidades de podofilina presentan peligro de absorción y toxicidad. Su uso durante el embarazo y la lactancia está contraindicado, como les había mencionado. El medicamento tópico para utilizar en este tipo de pacientes es la podofilina o el ácido tricloroacético en mujeres embarazadas a un 80 o un 90%. La aplicación local por el médico sobre las lesiones. Nosotros tenemos que aplicar este medicamento porque también es ácido, podemos quemar piel sana. Repetir su aplicación a intervalos semanales hasta la desaparición de todas las lesiones. El tratamiento de lesión durante el embarazo, el ácido tricloroacético. Tratamientos físicos, ya les había mencionado, en casos de lesiones ulcerosas más grandes, tenemos la crioterapia, electrocirugía, extirpación quirúrgica o cirugía por láser, ¿no? Esto ya se hace en quirófano, ¿no? Bueno, tenemos las vaginosis bacterianas, es polimicrobiana asociada a un desequilibrio de la flora vaginal. El lugar de predominio habitual de los lactobacilos aumentan microorganismos como las gardanelas, bacteroides, molioncos y el micoplasma. Dentro de estas vaginosis genitales tenemos las tricomoniasis. Las tricomoniasis es una infección parasitaria urgente causal es el Trichomonas vaginalis. La incubación es de días a semanas de esta tricomoniasis. En la mujer puede producir flujo vaginal maloliente, espumoso, verde amarillento con molestias al orinar, ardor y prurito vaginal. La sintomatología en el hombre es menor. En este caso puede haber secreción de color blanco que sale por el pene, dolor y ardor también al orinar. El diagnóstico de la tricomoniasis vaginal es a través del examen físico que se va a hacer a nuestra paciente por ese flujo amarillento verdoso que la paciente va a presentar. Y el tratamiento también es específico y lo hacemos con metronidazol de 2 gramos bioral, dosis única, o metronidazol de 500 miligramos bioral 2 veces por día durante 7 días. En el embarazo, el metronidazol en óvulos se da cada día durante 10 días, ¿no? Y finalmente tenemos las candidiasis vaginales. La candidiasis vaginal producida por la Candida albicans es una que clínicamente va a producir una secreción blanquecina, espesa, pruriginosa. Puede existir dispareunia, es decir, dolor durante la relación sexual. La secreción blanquecina es como la leche cortada o el quesillo, algunos pacientes mencionan. El diagnóstico se hace por tinción de gramo cultivo, relacionado con la clínica, obviamente. Y el tratamiento es bien específico, lo hacemos con clotrimazol en óvulos de 7 por 7 días. O en comprimidos podemos utilizar el fluconazol. El clotrimazol está indicado en mujeres embarazadas, el fluconazol está contraindicado. Bueno, estas son algunas de las enfermedades de transmisión sexual que les había mencionado. Bueno, de las vaginosis bacterianas. Entonces, algunas de las diferencias en cuanto a la etiología, síntomas, diagnóstico y tratamiento.
Bueno, esto es todo en cuanto al tema de enfermedades de transmisión sexual. Una vez que vean el video o las preguntas, pueden hacerme por WhatsApp en forma del grupo que nosotros tenemos y yo voy a estar ahí para responder todas las dudas que puedan presentar. Muchas gracias.